en la sección que hicimos la semana pasada, del 1 al 17, hablamos de los beneficios de andar en el Espíritu. Y si se acuerdan, en el versículo 4, si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios, tenemos la adopción, podemos llamar a Dios Abba Padre, que es una manera tierna de decir papi en hebreo, o papá en hebreo. Pero en el versículo 17 está el versículo de transición. Muchas veces en la Biblia hay un versículo de transición. Y note la transición. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos. Herederos ¿Ah? de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Uno de los beneficios de andar en el Espíritu es que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a heredar. Pero si vamos a heredar, tenemos que estar dispuestos a sufrir como Cristo sufrió. Comenzando del 18 en adelante, Pablo va a hablar de cosas que deben traer consuelo en el sufrimiento. Y aparentemente, no sé si los cristianos de Roma estaban sufriendo. Me imagino que era un lugar difícil de ser cristiano en Roma. Pablo va a dar aquí varias exhortaciones para ayudarlo a lidiar con el sufrimiento. Y vamos a ver los grandes beneficios que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Wow. Sentí como que el repaso fue demasiado largo. ¿Ok? No, no fue tan largo. Ok. Del 18 al 25. Del 18 al 25. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo? Ok, Yo Darwin. empiezo. Sí. 18 al 25. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es la esperanza. Pues, ¿por qué esperar uno, lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Ok, perfecto. Ok, él aquí está hablando de la herencia, de esta gloria futura que nos espera a nosotros. ¿Y qué él dice de esta gloria futura, esta herencia que le espera a los cristianos? ¿Qué él dice en el versículo 18 de ella? Que no se compara a los sufrimientos actuales. Sí, él dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que no ha de ser revelada. Yo quiero que ustedes piensen lo poderoso que es este versículo. Y esto es lo que yo quiero decir. Primeramente, piensa en quién fue que escribió el libro de Romano. ¿Quién fue? Por Pa- ¿Quién? Pablo, Pablo. Imagínate, Pablo es un hombre que sabe del sufrimiento. Y Sí, ¿se acuerdan? En 2 de Corintios 11 vemos la lista de sufrimiento en su vida. Vamos a suponerlo, vamos a verlo solamente de la perspectiva de Pablo. Él dice, lo que le espera al cristiano es tan grande y tan glorioso que no es digno de ser comparado con todo lo que yo he sufrido en esta vida. ¿Me entiendes? ¡Wow! Que lo que nos espera es sumamente glorioso. Pero también podemos ponerlo en un contexto más grande. Quizá lo que Pablo está diciendo en el versículo 18 es que la gloria que le espera al cristiano es tan grande
que no es digna de ser comparada con todos los sufrimientos que la humanidad pasa presentemente. Ahora, en base a verlo de esa manera, piense, ¿cuánto sufre el ser humano? ¿Me entiende? ¿Cuánto sufrimiento hay en esta vida presente? ¿Sabe? Yo sé, debo decirle que nosotros, yo vivo en los Estados Unidos, en un país más privilegiado que en Ecuador, pero aún Ecuador es más privilegiado que otros países, ¿me entiende? Wow, y el mundo en que sufrimos. Mis hijos ahora mismo están leyendo un libro sobre un muchacho en África que hizo una invención, Invento. un invento, donde él pudo hacer que agua, usar la electricidad para que hubiera El agua. aire. Exactamente, la película que está en Netflix, ellos están leyendo el libro. Y wow, y pensar que personas muriéndose de hambre, de enfermedad, de que el sufrimiento en esta vida es sumamente gigante. Y Pablo dice que los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que va a ser revelada. Debe decirle, lo que viene es tan bueno y tan glorioso que tú no te lo quieres perder. Esa es la idea. Y no dejes que los sufrimientos de esta tierra te lleven a tirar la toalla, porque lo que viene es mucho más glorioso. ¿Entendimos eso? El versículo 18 es poderoso. Sí, y bueno, a pesar de que, claro, eso ya en el fin del tiempo, siento que a veces hay como pequeños, para las personas que han sufrido mucho, hay como pequeños, no sé, destellos de Dios, porque, digamos, su juventud fue muy difícil, ¿no? Ujú. Y más adelante, pues Dios le da, no sé, le da hijos, le da, este, hasta, no tenía una casa, ¿no? Sí, Vivía en la selva. sí, sí. Y, y bueno, hasta ahora pues ya tiene sus hijos, tiene una casita. Entonces, por ahí, si nada más externalmente, a veces todo ese mal Sí. que el hombre pasa, Eh, siento que hay como pequeñas cosas de Dios, ¿no? En las personas. sí, Y más si reconocen a Dios, le agradecen. sí. Y yo pienso, Darwin, que wow, Dios es bueno con nosotros cuando hemos sufrido y tenemos cierto confort en nuestra vida y consuelo. Pero wow, lo que viene es tan grande que no se puede comparar. Es más, Pablo dice en 1 Corintios 15 que si solamente en esta vida hemos esperado en Cristo, somos dignos de lástima. En otras palabras, si los únicos beneficios que hay de servir a Cristo solamente son terrenales, somos dignos de lástima, porque lo que viene, eso es lo que es grande, lo que viene. Eso tenemos que ser pacientes, esperar, no tirar la toalla. Si no somos cristianos, no cambiemos cualquier gloria de esta terrenal con lo que viene. Ok, ahora, del versículo 19 al 25, Pablo personifica la creación. En otra palabra, la creación la hace como si fuera una persona. Es más, la hace una mujer en parto. Y esta es la idea, dice, porque el anhelo profundo de la creación, ustedes ven la idea, la creación, que es algo que no tiene sentimiento, Pablo le da sentimiento ahí. Él dice que la misma creación, los árboles, la montaña, los animales, él dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Lo que él está diciendo es que la creación está esperando ansiosamente cuándo es que Dios va a finalizar la adopción de sus hijos. ¿Me entiende? Está esperando cuando Dios regrese y diga, ok, estos son mis hijos. Él dice, ¿y por qué la creación está anhelando todo esto? En el versículo 20, ¿por qué? La voluntad de Dios. Sí, pero ¿qué le pasó a la creación
por el pecado del hombre. Dios la sometió ¿a qué? A vanidad. En otras palabras, hasta la misma creación siente en sí mismo la maldición. Si ustedes se acuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, una de las consecuencias es que Dios maldijo la tierra. Y la tierra desde ese tiempo está anhelando. Es como una mujer en parto, él dice. En el 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Él dice, Dios sometió la creación a sufrimiento, es como que esclava, y ellos mismos están esperando, wow, la misma creación, la montaña, ¿cuándo es que Dios va a regresar? Y vamos a tener nuevo cielo y nueva tierra. Él dice, porque sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Es como que la creación es una mujer que está anhelando cuando ese hijo va a nacer. Y él dice, la creación, las montañas, los animales, ven el sufrimiento que hay en esta tierra y están anhelando cuando los hijos de Dios lo glorifique y haya nuevo cielo y nueva tierra donde la creación no sufre tanto. Porque piensa, cuando el ser humano es tan malo que cuando nosotros pecamos y somos malos y somos avaros, también sufre la creación, y la creación misma está anhelando. Yo pienso que probablemente el punto de esta sección es lo que es esta, que lo que va a pasar cuando Cristo venga es algo tan inmenso que todo el sufrimiento que vino por causa de Génesis 3 se va a arreglar a causa del pecado del hombre. Ya no va a haber más enfermedades, más catástrofes como terremotos o tsunamis. Lo que va a pasar cuando Cristo venga va a arreglar todo el daño en el principio. Nuevo cielo y nueva tierra. También sería, bueno, a veces se toma estos textos para, digamos, que la protección vegetal, o así, ¿no? La protección animal, que a veces matan animales sin sentido, Sí. que el planeta se desequilibra, ¿no? Tantos tornados, terremotos, como que se sintiera todo lo que pasa, lo que la humanidad hace, y se resalta ahí pues en la naturaleza. Sí, y yo pienso que bíblicamente hay una conexión entre el pecado del hombre y la maldición a la tierra. Pero el punto aquí es esto, que lo que va a resolver esto, lo que va a arreglar la tierra no va a ser si yo planto un árbol o no, o si yo salvo un perrito o no. De que la misma creación está esperando cuando Cristo regrese. En el versículo 23 dice, y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros estamos esperando cuando Dios va a redimir nuestro cuerpo. Él nos va a levantar de la tumba, va a glorificar nuestro cuerpo y ya no vamos a tener los problemas que tuvimos antes. Y en el versículo 24, esa es nuestra esperanza. Y porque tenemos esa esperanza, somos pacientes. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál es el punto de esta sección? Lo que viene tan glorioso que hasta la misma creación la está esperando. Así que seamos pacientes. Cuando estemos sufriendo a causa del evangelio, cuando tengamos que sacrificar algo por Cristo, Él dice, vale la pena, porque lo que viene es glorioso, es bonito, la misma creación la está esperando. ¿Ok? Pregunto comentario en esa sección. Y bueno, es un buen texto, todavía no he sufrido un dolor así, digo físico, ¿no? Sí. Pero hay personas que se refugian mucho en estos textos y tienen esa esperanza porque sufre bastante su cuerpo.
Y también no solamente el cuerpo, sino la injusticia que hay. Sí, sí, Por ejemplo, la gente se sale con la suya, todo, los días, ahí, digamos, muerte, a una persona inocente la mata, entonces todo eso, pues, se acumula y, este, hay mucha injusticia. sí. Y yo pienso, Darwin, que uno de los beneficios del sufrimiento es que realmente nos lleva a anhelar más por el cielo. Cuando vivimos vida cómoda, y me estoy incluyendo ahí, es como que, ok, si el cielo viene, luego en el futuro bien, porque yo estoy cómodo ahora, ¿tú me entiendes? Pero cuando tú estás sufriendo, cuando tu cuerpo se vuelve una prisión, en vez de que tú puedes moverte, tú anhelas, tú estás anhelando el que, wow, yo quiero que Cristo venga para que mi cuerpo sea glorificado. Cuando tu vida no es fácil, tú comienzas a anhelar por la próxima más. Y si está ahí, sí, bueno, está muy cómodo. No sé si has visto esas publicidades donde hay personas que están ya recogiendo dinero para el terreno en el cielo. Sí, sí, ¿Sí las has exactamente. visto? No, no, yo no lo he visto, pero tú lo has mencionado aquí. Yo, wow, qué mentira ¿Usted ni la más grande. mencionó? ¿Usted que la mencionó? No, fuiste tú que me la mencionaste. ¿También fui yo? O Ah, quizá, gloria, gloria. o quizá fue Carlos. Ya, no sé. Sí, Ah, ya, Carlos, puede ser que sí, de sí, Carlos. Donde personas que están, no, tienes que, mira, ya ve depositando aquí que para apartarte tu terreno en el cielo, imagínate. sí, sí. Y yo me río hablando de ese principio. Tú sabes que mientras más tú sufres, más tú anhelas para el cielo. Y cuando fue en septiembre, nosotros fuimos para Florida. Y mis hijos iban a ir a uno de los parques de allá de Florida, como Disney World, allá. Ah, y los hijos míos, tú sabes, cuando los hijos se enteran de algo, es que encima de eso, hablando de eso, hablando de eso. Y cuando hay un domingo que están hablando de eso, y nosotros dijimos, paren de hablar de eso, hoy es domingo, nosotros vamos para la iglesia, ahorita, si Cristo viene hoy, dijimos, ni el viaje se va a dar, dijeron ellos. Yo dije, ni el viaje se va a dar. So, vamos a pensar en Dios. Y uno de ellos dijeron, ojalá que Cristo se espere un poquito hasta después del viaje, ¿me entiendes? Pero ellos son niños y para ellos, wow, ¿tú me entiendes? Esto es más grande. Pero cuando uno está sufriendo, cuando la vida es dura, uno dice, no, no, yo quiero que Cristo venga. Anhelamos y gemimos. Dayana, ¿tú ibas a decir algo? Sí, que el ser humano tiene ese anhelo y nosotros vimos una película, está como popular ahorita, de Frankenstein de Guillermo del Toro. Sí. Él tiene su proyecto y de hacer un nuevo ser humano con él mismo porque él quiere luchar contra la muerte. Yo había visto como una parte y yo dije, esta persona lo que tiene es que él está luchando contra la muerte. Y él no tenía dinero cómo financiar ese proyecto, pero una persona lo escuchó y financió todo el proyecto. Pero al final él está financiando el proyecto porque él quiere que el cuerpo nuevo sea para él. Ujú. Y entonces yo digo, esta persona tiene esa esperanza, pero es más bonito tener esa esperanza en el creador que en el ser humano, Sí, porque a fin de cuentas él se cayó, se mató y ya, sí, adiós proyecto. sí. Pero todas esas películas no enseñan que hay algo en el ser humano que no quiere morir. Hay algo en el ser humano que quiere vivir para siempre. Hay algo en el ser humano que quiere que su cuerpo sea glorificado, que no se destruya. Y Cristo dice, yo entiendo eso. Y por eso mi hijo va a glorificar nuestro cuerpo, pero es con el Creador. Muy bien. Sí, y es bien bonita esa parte, o sea, cuando tú eres cristiano, porque tú ves el deterioro de la persona, porque en realidad él siempre se la pasaba con una peluca. Y Ujú. cuando llega el doctor, lo consigue y dice, wow, un sífilis, y tenía así toda la cabeza acabada, así. En ese tiempo me imagino que no habían inventado la cura para el sífilis y eso. Y sí, entonces se ve como ese anhelo y eso que, wow, este cuerpo se deteriora. Siempre le converso eso a mi suegra porque ella tiene muchas enfermedades, Ujú. pero todavía ella no lo ve así, no ve como que sí, Dios no me da un cuerpo nuevo, no lo ve así.
Sí, a veces el problema es que todavía tenemos suficiente esperanza que los doctores nos van a ayudar. Pero cuando esa esperanza se acaba, ahí es que comenzamos a pensar, wow, no, tengo que buscar de Dios. Ok, so, toda esta sección, así que yo lo veo, es para ayudar al cristiano que está sufriendo. So, vamos a leer aquí del 26 y 27. 26 y 27. ¿Quién nos quiere ayudar? No sé si Brigitte o Tania o Andy. Brigitte. Hola. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad. Ok, so aquí él habla sobre el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y qué él dice aquí sobre el Espíritu Santo? ¿Qué él dice? ¿Cómo el Espíritu nos ayuda en esta sección? Intercediendo por nosotros. Sí, intercediendo por nosotros en la qué? En la oración. En la oración. So, vamos a verlo de diferente manera. Primeramente, él habla aquí del Espíritu. Y para mí que esto es interesante, que en una sección donde él está hablando del sufrimiento, él dice, el Espíritu nos ayuda. Una pregunta, ¿qué representa el Espíritu de Dios? ¿Qué representa el Espíritu de Dios? Es una pregunta genérica a propósito. ¿Qué representa? No hay una respuesta como un yes. ¿Tú me entiendes? Como que, oh, esta es la correcta. ¿Qué representa el Espíritu de Dios? ¿Qué ustedes dirían sobre eso? Como su aliento. Su aliento, bien, me gusta esa idea. En el libro de Juan se le llama el ayudador. Aliento de Dios. ¿Qué más? Yo pienso especialmente en su presencia, ¿no es verdad? Como que el Espíritu de Dios, si en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos podían ver la nube y saber Dios está presente. Nosotros entendemos, wow, si yo tengo el Espíritu de Dios, Dios está presente conmigo, Él está conmigo. Y este es el primer punto que yo quiero hacer. Aquí Él está enfatizando que el Espíritu nos ayuda. El Espíritu está con nosotros durante nuestro sufrimiento. A veces cuando estamos sufriendo pensamos que Dios está lejos de nosotros, pero no, Él dice el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Entendimos eso? Ok, esa palabra ayuda, la idea de esa palabra es de alguien que te ayuda a cargar una carga pesada. La palabra solo se usa en Lucas 10:40. Cuando María no estaba ayudando a Marta, ¿se acuerdan de esa historia? Y él le dice, Señor, dile a Marta que me ayude. Y yo pienso que la idea aquí es que el Espíritu no es como María. El Espíritu nos ayuda en nuestras tribulaciones y en nuestra carga. Específicamente, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad del Señor. La manera en que yo entiendo esto, hay un poco de misterio en estos versículos. Pero para mí que aquí estamos hablando cuando estamos sufriendo y no sabemos ni qué. Ni qué decir. ¿Qué decir? ¿Qué más? Ni cómo orarle a Dios. Sí, que orar. ¿Me entienden? En otra palabra, a veces estamos sufriendo tanto que ni nos sale la oración del sufrimiento. Pero a veces estamos sufriendo y no sabemos ni qué pedirle al Señor. Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Esto y lo otro. Y Él dice, no te preocupes. Estate tranquilo. Porque el Espíritu intercede por ti. Y habla con Dios. Y Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Y eso debe traernos consuelo en nuestro sufrimiento. De que mi oración no tiene que ser una oración perfecta.
para que el Señor sepa exactamente lo que tiene que hacer. Él dice, no, el Espíritu Santo está dentro de ti. Él intercede. Él va a comunicar exactamente lo que tú necesitas y tus emociones en ese momento. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo de ese versículo, que el Espíritu Santo se comunica con el Señor, así que yo no tengo que perfectamente expresar lo que yo entiendo, pero la idea es esta, que durante el sufrimiento Dios sabe exactamente lo que nosotros sentimos, porque el Espíritu está dentro de nosotros. No sé si alguien tiene otra idea de ese versículo. Bueno, yo lo que vi es que también un equilibrio porque a veces en la escritura sale que hay que orar mucho, ¿no? Hay que orar por nuestros problemas, hay que orar para agradecerle. Amén. Pero siento que también hay hermanos que o el momento está en que está como aconjonado, ¿no? Algo así como triste, como solo. Y creo que ahí, pues, el Espíritu sabe lo que está sintiendo esa persona. Ujú. Y él no tiene la fuerza para orar, no tiene, y ni sabe qué hacer o qué pedir. Pero es aquí donde el Espíritu creo que ayuda, porque dice que escudriña los corazones, sabe el corazón de esa persona, en qué situación está. Ujú. Y eso debe traer consuelo. Dios sabe lo que tú estás pasando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, versículos 28 al 30. 28 al... Bueno, sí tengo un comentario, Ok, que ok, bueno, sí. a veces toman este texto para decir que cuando hablan en lenguas es que se comunica. Sí, muy buen punto, Darwin. Dice aquí, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta indecible, ¿no? ¿Cuál es yo, pero yo veo aquí que y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad del Señor. Yo pienso que aquí estamos hablando de algo espiritual que el Espíritu hace y que no tiene que ver con yo hablar en lengua o no hablar en lengua, sino que en el medio de mi sufrimiento el Espíritu se comunica con Dios. Sí, en ese caso, pues, a veces justifican ciertas deleterías y ciertas palabras que no tienen sentido con que el Espíritu está entrando en ellos y ahí se están comunicando entre ellos, hablando. Los gemidos, sí, Ajá, exacto, sí. sí. Y eso, bueno, también es una de las cosas que a la gente ve a los religiosos como locos. Sí, no, exactamente. Y obviamente el hablar en lengua en la Biblia, que es un tópico más grande que estos versículos, Ujú. es hablar un lenguaje conocido. Y él dice una señal, en Primera de Corintios 14, él dice una señal para el que no es creyente. Y aquí estamos hablando algo bien íntimo entre el creyente y Dios. Ok, vamos a leer del 28 al 30. Otra cosa que debe traernos consuelo en el sufrimiento. ¿Ok? ¿A quién le toca? ¿A Tania? ¿Le toca ahora? Esto, Leo. Ok, Andy. 28 al 30. Muy bien. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestino, a esos también llamo; a los que llamo, a esos también justifico; a los que justifico, a esos también glorifico. Ok, so noten el 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, note que esta bendición es para los que aman a Dios. Todas las cosas le cooperan para qué?
para bien. Para bien. Ahora, yo pienso que el punto de esta sección es esa. Saber el plan de Dios que tiene para glorificarnos nos ayuda a que a sufrir. Muchas veces, déjeme decirle, yo pienso que todo el mundo está dispuesto a sufrir si ellos saben por qué. Si yo sé el por qué, yo estoy dispuesto a sufrir. Lo más duro del sufrimiento es cuando tú no hay propósito para él, que tú lo ves desconectado de tu propósito. Y yo sé eso porque hay mucha gente que está dispuesto a sufrir haciendo ejercicio. Ponen a su cuerpo a sufrir, pero hay un propósito, hay una razón. So, Dios aquí nos comunica su plan. ¿Cuál es el propósito? Y él dice, para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, Dios tiene el poder de que cooperen o trabajen para nuestro beneficio. Ahora, yo creo que en el contexto, él está hablando de cosa espiritual. De que Dios hace que la cosa buena y la cosa mala cooperen para nuestro beneficio espiritual aquí y en el cielo. Y ustedes van a entender por qué yo digo. Para los que son llamados conforme a quién. A su propósito. So, si yo soy uno de los llamados, pues yo puedo estar seguro que mi sufrimiento no es en vano, sino que Dios va a cooperar todo para mi beneficio. ¿Entendimos eso? Porque nota el plan de Dios. Porque a los que de antemano conoció, en otra palabra, Dios antes de crear al mundo, ya sabía que iban a haber personas que iban a responder a él. So, él dice, a los que de antemano él conoció, también los que predestinó. La idea de que Dios le dio un destino previo. So, Dios dijo, ok, si tú eliges a Cristo, ya yo tengo un destino para ti. Un destino. ¿Y cuál es el destino que él tiene en el versículo 29? Quizás nos sorprenda. Pero ¿cuál es el primer destino? Al ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Exactamente. El primer destino que Dios tiene es un carácter en nosotros. Él quiere que nosotros nos parezcamos a quién, a Jesucristo. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Dios va a usar las cosas buenas que nos pasan en la vida para conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero también Él va a cooperar para que para que el sufrimiento no hagan a la imagen de quién, de su Hijo. Y piensen esto honestamente. ¿Qué nos ha ayudado a ser más como Dios? ¿Cuando cosas buenas me pasan o cuando cosas difíciles me pasan? Cuando cosas difíciles. Sí, wow, eso es increíble. Pero los sufrimientos, Dios tiene mejor récord de cooperarlo para el beneficio espiritual mío y hacerme a la imagen de Cristo que cuando las cosas buenas me pasan. ¿Me entienden? Ok. Porque nota lo que Él quiere. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no solamente quiere a un Jesús. Él quiere a muchas personas que se parezcan a Jesús. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Él dice, a los que predestinó, también lo llamó. Luego vamos a aprender en Romanos 10 que Él nos llama por medio del Evangelio. Y a los que llamó, a esos también justificó. So, si tú recibes el llamado del Evangelio, Dios te justifica. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Una pregunta, nota como en qué tense, ¿cómo se dice eso? Como en qué verbo, no hay verbo, en qué, cómo está escrito. Como algo que va a pasar o algo que pasó. Algo que pasó. Sí, él dice, a los que predestinó, también llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y dice, pero Dios, tú todavía no has glorificado a nadie porque Cristo no ha venido. Pero para Dios es tan cierto que Él lo puede decir como si fuera, ya pasó. ¿Me entiendes? Ya pasó. So, ¿cómo esta sección me ayuda para el sufrimiento? Hay un propósito para el sufrimiento. Dios quiere usar este sufrimiento ¿para qué? Para hacerme a la imagen de su Hijo y para mi glorificación futura.
So, eso me debe ayudar a no tirar la toalla, sino a seguir siendo paciente, a decir, no, hay un propósito para ese sufrimiento. Yo voy a ser como Jesús, me voy a parecer a Él y Dios me va a glorificar en el futuro. Sí. No solamente en el sufrimiento, sino también en situaciones en las que tu carácter es probado. Ujú. Tienes la opción de decir, bueno, yo aquí voy a hacer lo que hay que hacer, Ujú. pelear. Sí, Pero también está la opción de decir, yo voy a decir lo que tengo que decir y sin discutir, porque yo tengo a alguien a quien agradar. sí, sí. Amén. Y yo pienso que de cierta manera, Diana, es un tipo de sufrimiento. Alguien me ayudó con eso en Romanos, en Primera de Pedro 4, porque piensen esto. Toda nuestra vida, en Primera de Pedro 4, el primer sufrimiento, el sufrimiento del arrepentimiento. Porque toda nuestra vida le he dicho sí a Roger, sí a la carne. Y me vuelvo cristiano, me bautizo y ahora hay que decirle que no, no. Y ahí viene el sufrimiento. Pero por medio de ese sufrimiento Él nos glorifica. Ok, so del 31 al 30 ¿dónde que estoy? Al 39. La última exhortación. ¿Qué nos va a ayudar a ser paciente durante el sufrimiento? Entender que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, del 31 al 39. ¿Ok? ¿Quién quiere leer? Del 31 al 39. Bueno, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos expuestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, so, otra vez, esta sección diseñada para ayudarnos con el sufrimiento. ¿Y qué nos ayuda con el sufrimiento en el versículo 31? ¿Qué tenemos que entender? Si estamos en Cristo Jesús, ¿qué entendemos? Dios no negó Estamos ni a con su Él, con propio Hijo. perfección. Sí, Él dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No es que no va a haber problemas, pero cualquier cosa que enfrentemos en nuestra vida, ahora entendemos que ¿quién está de nuestra parte? Dios. Dios. Y debe decirle, eso es algo tan poderoso cuando tú lo entiendes. Piensa el confort que entender cuando tú tienes una persona. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño y hasta cuando era un viejo, fue ahora que se me quitó eso. Pero yo siempre en mi vida he sentido el apoyo de mi papá. Oigan, pero una cosa que yo sé que si en cualquier problema que yo esté, especialmente económico, que yo sé, papi, y yo sé que Él va a resolver, que Él va a buscar una manera de... Y eso a veces cuando tú tienes problemas, tú dices, no, cálmate, porque yo sé que esta persona está para qué, para conmigo. Y eso es confort que viene
sabiendo que un ser humano está de tu lado. Imagínate entender, no es un ser humano que está de tu lado. No es tu papá que tiene problemas él mismo, ¿tú me entiendes? Y es débil o se puede morir. No, es Dios que está con nosotros. Y ese es el punto que él está diciendo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Déjeme decirle, nosotros tenemos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en problemas, tenemos que entender quién está a nuestro lado. ¿Entendimos eso? Bien. Ok, ¿y cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Porque no negó ni a su propio hijo. Sí, él dice, el que no negó ni a su propio hijo, la idea es que, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Cuál es el punto que él está diciendo? Es esto. Si Dios ya hizo lo máximo por ti, que entregó a su hijo, ¿no te va a ayudar con el sufrimiento que tú estás teniendo? ¿Con esa tormentica que tú estás pasando? ¡Claro que sí! ¿Cómo no dará también juntamente con él toda la cosa? Ahora, yo pienso que él no simplemente está hablando aquí de ayuda temporal en la vida, aunque él no puede ayudar temporalmente, pero también él está hablando, él no va a dar la vida eterna, él va a dar sus promesas. El problema que nosotros tenemos es que pensamos que Dios nos va a resolver todos los problemas en esta vida. Pero es como que cuando una persona está enferma. Yo estoy estudiando con un grupo de personas. Wow, él está ciego y perdió la vista por una mal práctica. Él quiere sus ojos, ¿me entiendes? Y a veces pensamos, ok, Dios le va a regresar sus ojos aquí. Así es que él va a cumplir la promesa. No, él va a regresar los ojos. Pero no significa que va a ser aquí. Puede ser aquí. Pero más importante es la otra. Él nos va a dar a nosotros todas las cosas cuando nos dé el cuerpo glorificado. ¿Me entienden ese punto? Sí. Ok, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. En otra palabra, el acusador ya no nos puede acusar delante de Dios porque Dios nos justificó. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otra palabra, el versículo 33 y 34, acusaciones no pueden contra nosotros porque Dios nos justificó. Condenación no pueden con nosotros porque Cristo murió y resucitó. En otras palabras, wow, Dios ha resuelto todos los problemas, de todas las cosas que nos pueden separar de Él. Ok, ahora, del 35, déjame decir, él hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, en el 35, yo pienso que él está hablando, el amor que Dios tiene para con nosotros. En otra palabra, cuando yo entiendo que Dios dio a su hijo por mí, yo entiendo que Dios me ama. Y que tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, o como él dice en el versículo 36, nos consideramos como ovejas para el matadero. En otra palabra, ya Pablo entendió, porque él entiende que Cristo murió por él, que los sufrimientos no significan que Dios no lo ama ya. De que cuando persecución viene, cuando angustia viene, cuando hambre viene, cuando desnudez viene, que ya eso no significa que Dios no lo ama. ¿Por qué? Porque ya Dios le mostró evidencia a Pablo, la evidencia más grande que Dios ama a Pablo dando a su hijo. Y ese es el punto. Nosotros vamos a ser victoriosos en el sufrimiento cuando entendemos mi sufrimiento no tiene nada que ver con que si Dios me ama o no. El amor de Dios fue
declarado una vez para siempre, y no en nuestras circunstancias, sino en la cruz de Cristo. Y él dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Pablo entendía que sus sufrimientos no significaba el amor de Dios, sino que Dios lo amaba a él en medio de todo su sufrimiento. El amor de Dios lo ayuda a vencer, más que vencedores en el sufrimiento. Y déjeme decirle, hay historias así. Hemos visto películas de personas que pueden han podido soportar sufrimiento tan grande y tan inmenso porque saben que alguien lo ama. O saben que alguien lo está esperando en casa. ¿Tú me entiendes? El soldado sufriendo en guerra, sabiendo que no, yo tengo mi esposa y mis hijos que me esperan. Wow, el amor lo ayuda a vencer y ese es el punto. Pablo puede vencer todos los sufrimientos porque entiende que Dios lo ama a él. So, Pablo concluye diciendo, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. So, mientras nosotros estemos en Cristo Jesús, podemos entender de que nada nos va a separar del amor de Dios. Si nos mantenemos en el amor de Dios, nada va a poder arruinar el plan que Dios tiene para con nosotros. Wow. ¿Qué nos va a ayudar en el sufrimiento? Entender ese gran amor de Dios.